Sigue siendo la misma, ¿no? Ok. Imagínate que tenemos la red de resistencias. Es una red serie paralelo. Son varios circuitos en serie conectados en paralelo. Y, y pues por cada rama pasa una corriente. Entonces, si nosotros, en lugar de poner resistencias de 100 kilos, como es, dijimos, de R2R, si ponemos de 100 kilos, pues la otra va a tener que ser de 200 kilos. Entonces son arreglos de resistencias de 100 y 200 kilos. Con esas resistencias en cada rama va a fluir una cierta corriente. Y si bajamos el valor de la resistencia a solo 100 ohms, en lugar de 100 kilos, la corriente puede incrementarse 100 veces o más. Mientras menor valor de resistencia pongamos, por ley de Ohm, si tienen una fuente de voltaje de 5 volts y tienen una resistencia conectada a la fuente, mientras más pequeña sea la resistencia, pues más grande va a ser la corriente. Entonces, si tienen 5 volts y una resistencia de 10 ohms, ¿cuál sería la corriente? Sería 0.5 amperes. En cambio, si ponen una de 1 mega, por ejemplo, pues la corriente va a ser de microamperes. Eso se los comento porque estamos hablando de la resistencia y en un circuito, como les decía, es el elemento que disipa energía y no es lo mismo usar cualquier valor. Entonces, aunque el circuito haga exactamente lo mismo, ustedes deben de cuidar ese aspecto de, por ejemplo, en el DAC, si usan resistencias grandes, el consumo de corriente no va a ser tan grande, pero va a funcionar igual que si usan resistencias pequeñas, pero si usan resistencias pequeñas, el consumo de corriente va a ser muy grande. Eso tómenlo en cuenta porque a veces uno lo pierde de vista. Uno dice, como empieza a trabajar con voltaje, uno dice, bueno, yo le meto voltaje digital, unos y ceros, 5 volts y 0 volts al circuito y me sale un voltaje analógico, pues ya pongo las resistencias y ya funciona. Pero no nos detenemos a pensar que no es lo mismo usar resistencias grandes que resistencias pequeñas, porque aunque el funcionamiento en voltaje es el mismo, en corriente no. Y la corriente es lo que nos va a definir el consumo del dispositivo, la potencia que va a disipar el dispositivo y, y por lo tanto, entonces, pues yéndonos, regresando al tema de la analogía, la resistencia eléctrica es el elemento que disipa energía. Y entonces, ¿cuál sería el elemento análogo a la resistencia en los sistemas mecánicos? Pues el amortiguador. El amortiguador es el elemento que disipa junto con la fricción, pues, pero el amortiguador pues, se puede ver como fricción también. El amortiguador es el único elemento que disipa energía en un sistema mecánico y el amortiguador o fricción, pues, y la resistencia eléctrica es el elemento que disipa energía en un sistema eléctrico. Como tal, ya sabemos que cualquier dispositivo tiene una cierta resistencia, pero ahorita vamos a hablar de la resistencia eléctrica como tal, como el elemento resistivo en sí, 100% resistivo. No vamos a descomponer, por ejemplo, un inductor en decir, bueno, este inductor tiene cierta inductancia y aparte el cable pues tiene cierta resistencia y entonces hay que analizar todo. No, bueno, vamos a limitarnos a analizar el inductor como una inductancia, la resistencia como tal y el capacitor como un elemento que almacena energía. Entonces, la primera analogía es de la resistencia con el amortiguador. Una resistencia equivale a un amortiguador. Luego el inductor eléctrico y el capacitor eléctrico, ambos son análogos al resorte y a la masa. Si se fijan, ambos almacenan energía, son capaces de almacenar energía. Cuando nosotros veíamos los bloques en los sistemas que analizamos, que eran lineales y que el bloque estaba reposando sobre una superficie, ahí no había energía en la masa. Pero ya cuando vimos el ejemplo del péndulo o el ejemplo de la masa que estaba suspendida mediante un resorte,
ahí ya vemos que la masa sí tiene energía, que dependiendo de su altura, con respecto a su posición de reposo, guarda cierta energía. ¿Cuánta energía? Pues la energía potencial que, que le dé la altura a la que está con respecto al reposo. Entonces la masa puede almacenar energía potencial. También energía cinética cuando se está moviendo. Entonces la masa puede funcionar como los dos, como el inductor o como el capacitor. Y el resorte también puede funcionar como inductor o como capacitor, porque almacena energía también. También es energía potencial, dependiendo de si está comprimido o extendido, más allá de su posición de reposo. Y en la bibliografía que hay al respecto, pueden encontrar varias situaciones. Bueno, al menos dos. Les pueden decir que el inductor es análogo al resorte y que el capacitor es análogo a la masa, o al revés, que el inductor es análogo a la masa y el capacitor análogo al resorte. Y esto depende de lo siguiente. En un sistema eléctrico sí tenemos que, vamos a analizar con respecto al voltaje, o en otras palabras, si tenemos una fuente de voltaje alimentando a un circuito y vamos a resolver todo basándonos en voltaje, entonces el capacitor va a ser análogo al resorte y la inductancia va a ser análoga a la masa. En cambio, si nosotros tenemos un circuito y vamos a analizarlo con respecto a corriente o tenemos una fuente de corriente en el circuito, entonces el capacitor va a ser análogo a la masa y la inductancia va a ser análoga al resorte. Por ejemplo, cuando nosotros, para entender un poco de lo que nos va a servir el modelado de circuitos eléctricos, todos los sistemas, todos, o sea, un celular es un sistema de comunicación y pues es un dispositivo inteligente. Un sensor es un sistema de medición o forma parte de un sistema de medición. O sea, prácticamente todo lo que funciona de alguna manera tiene un modelo de funcionamiento como tal, que define precisamente ese funcionamiento. Los circuitos eléctricos, cuando nosotros conocemos su modelo, es de la única manera en la que podemos usarlo en otros sistemas. Por ejemplo, la resistencia. ¿Cuál es su modelo? Pues su modelo es muy simple. Se puede definir mediante la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje que alimenta un dispositivo, o sea, la resistencia de un dispositivo es igual al voltaje que lo alimenta, dividido entre la corriente que circula a través de él, o que hace esa fuente de voltaje que circula a través de él. Y se puede poner de cualquier manera. También se puede decir que el modelo de la resistencia es que el voltaje que consume es igual a la corriente que atraviesa ese dispositivo multiplicado por la resistencia eléctrica que tiene ese dispositivo. Entonces, ese es el modelo de la resistencia, así muy simple. Y el modelo del capacitor, pues podemos verlo de distintas formas. Podemos verlo como una fuente de voltaje cuando ya se cargó completamente, o podemos verlo como un dispositivo que va almacenando energía con un cierto comportamiento, que se llama comportamiento transitorio. Si ustedes analizan el capacitor, y ya lo han hecho en sus clases de circuitos eléctricos, se ve cómo, si analizan los transitorios, vemos cómo se va cargando el capacitor mediante una función exponencial. Entonces se va cargando, llega a un valor máximo, se estabiliza, y luego si se descarga otra vez, de forma exponencial se empieza a descargar, hasta que llega a cero. Y pues saben cómo calcular esos tiempos de carga y descarga, donde tiene que ver el capacitor y el valor resistivo al que esté conectado. Entonces el tiempo de carga y descarga está definido por la constante de tiempo, que es el producto de la resistencia
por la capacitancia. Eso multiplicado por 5 veces nos da el tiempo de carga casi total del capacitor. Entonces, todos esos comportamientos, el inductor también tiene otro comportamiento donde almacena, pero corriente. Todos esos comportamientos se deben de conocer antes de poder usar los circuitos, los elementos en cualquier circuito. Esos son los elementos primarios. Entonces, todo está compuesto a base de resistencias, capacitores e inductores. Y ya en circuitos más complejos, circuitos no eléctricos y no electrónicos, pues ya intervienen los diodos, los transistores, las compuertas. Entonces hay que conocer el modelo de un transistor, de un diodo, de una compuerta, de una resistencia, de un capacitor, para poder ser capaces de entender el funcionamiento completo, por ejemplo, de una computadora o de un celular o de un reloj, de cualquier dispositivo. Y en programas como Proteus, que simulan circuitos, nos sirve para simular circuitos, el programa debe de tener las librerías que incluyen el comportamiento o el modelo matemático de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque obviamente si ahorita lo vamos les voy a compartir para ver un poco. Nada más permítanme. Listo, voy a compartir Proteus. Aquí está. Vamos a elegir un dispositivo. Vamos a ir a la resistencia, por ejemplo. Nos va a dar por default la resistencia genérica. Vamos a poner una resistencia, pero antes de ponerla, vamos a fijarnos lo que dice aquí. Chequen que dice analog primitive. Es una primitiva analógica, un componente primitivo analógico. Quien esté familiarizado con programación gráfica en cualquier lenguaje, estar familiarizado también con los términos de primitivas. En un entorno gráfico, cuando se habla de primitivas, se habla de líneas, puntos o píxeles, círculos, cuadrados, rectángulos, etcétera, arcos. Las primitivas son los que nos permiten dibujar cualquier cosa en un entorno gráfico, sí, en cualquier entorno gráfico. Y ya con esas figuras primitivas, se les llama así porque son las figuras básicas o los trazos básicos, se puede dibujar cualquier cosa. Tal es así que los modelos tridimensionales que se usan en diferentes programas o en animación o en videojuegos, pues son generados, ustedes lo saben, desde un inicio, fueron generados mediante triángulos. Estos triángulos, al unirse, forman estructuras tridimensionales en el espacio virtual, en una pantalla, y nos dan la impresión de profundidad. O sea, nos dejan ver un objeto tridimensional. Y mientras más triángulos conformen ese modelo, pues mucho mejor definido se va a ver. Ya otras cuestiones como la textura, el brillo, el color de esos triángulos, pues ya van a definir también otras cosas. Pero para empezar, el que un modelo se vea cercano a la realidad, por ejemplo, el modelo de un automóvil, o sea, sin pintarlo ni nada, nada más la pura forma, hecha con triángulos. Mientras más pequeños sean los triángulos y más triángulos estén formando ese automóvil, pues más va a parecer un automóvil y se va a ver más redondeado, o sea, sin ángulos. Porque recordarán que, bueno, quien haya visto videojuegos ya muy antiguos, todo se veía muy burdo, con formas muy toscas.
y se podían ver incluso los triángulos que formaban las imágenes de los personajes tridimensionales en los videojuegos, por ejemplo. Y entonces en el entorno gráfico, las primitivas o elementos primitivos son los trazos como las líneas, puntos, etcétera. Con base en eso se pueden hacer cosas muy complejas como un entorno tridimensional, un ambiente, un ecosistema y personajes. Pues aquí es igual, los elementos primitivos son las resistencias, capacitores. Aquí dice primitivo, quedamos. Si vemos al capacitor, va a pasar exactamente lo mismo. Aquí ya dice también primitivo, un elemento analógico primitivo. Entonces, pues son los elementos básicos. Y estos se requieren para hacer cualquier otra cosa. Si vamos, por ejemplo, a un microcontrolador o el procesador 8086, por ejemplo. Aquí ya vemos que dice BSM DLL model y el modelo es el i8086.dll. En ese archivo contiene toda la información del modelo de funcionamiento del procesador. Y obviamente dentro de este modelo debe estar el modelo de los de capacitores, de resistencias, de inductores, de transistores, de compuertas, el modelo de todos los dispositivos que tiene interior, todos los componentes que tiene internamente, debe de existir el modelo en la librería de este modelo del procesador. Vamos a ver, por ejemplo, una compuerta AND. Si se fijan aquí, marca que es un elemento primitivo. ¿Por qué? Porque para electrónica analógica los primitivos son resistencias, capacitores, inductores, y para la electrónica digital son las compuertas. Las compuertas son los elementos primitivos. Por ejemplo, si nos vamos a un diodo, elegimos, un diodo rectificador, 1N4001. También marca que es una primitiva. ¿Por qué? Pues porque para la electrónica, circuitos electrónicos analógicos, el diodo también es una primitiva. Claro que nos permite hacer circuitos más complejos. Esto ya es electrónica analógica. La resistencia capacitor inductor es para circuitos eléctricos. El diodo, el transistor, etcétera, es para circuitos electrónicos analógicos. Y las compuertas son para la electrónica digital. Ya si vemos elementos más complejos, como les dije, como el microcontrolador o el microprocesador, por ejemplo, el microcontrolador, uno de Atmel o de que ahora es Microchip, pues aquí vemos que nos da también su modelo. ¿Qué pasa si no viene aquí su modelo en Proteus? No vamos a poder usarlo. A veces sí se puede dar eso de que venga aquí el circuito y que podamos verlo gráficamente, pero si dice aquí no model, que no tiene su modelo, al momento de querer utilizarlo nos va a marcar eso, que es imposible porque la librería no existe, no tiene el modelo de ese circuito. Entonces, bueno, con eso espero que comprendan, pues, que todo se reduce a modelos matemáticos, todo, absolutamente todo. Por pequeños o por grandes que sean los dispositivos, por complejos o por simples, los simples, pues, sus modelos están incluidos en los dispositivos más complejos, y esos dispositivos más complejos, a su vez, pueden formar parte de otros dispositivos aún más complejos, y todo en complejidad, disminuyendo en complejidad todos los elementos, desde el mayor hasta el menor, deben de tener su modelo bien definido para que el dispositivo final funcione. Entonces, bueno, esto también les puede ser útil, que si no funciona algún circuito, algún dispositivo que pongan en Proteus, vengan aquí, chequen si existe el modelo. Si no, pues es por eso, y no van a solucionar nada tratando de mover configuraciones o de volver a instalar o algo, o a lo mejor volver a instalar, sí, pero asegurándose de que las librerías se instalen, porque a veces no se instalan o el antivirus no deja que se instalen,
y por eso les aparece que no tiene el modelo de ese dispositivo. Bueno, aquí en este documento se los subí, o no sé si ya esté ahí en la plataforma, pero bueno, lo voy a subir. Entonces, las aplicaciones pues son precisamente para los simuladores, es la aplicación que más vemos, pero en sí está aplicado en todo. Les digo, para poder hacer un dispositivo, necesitan conocer el modelo matemático de todo lo que lo va a componer. Entonces, el modelado de circuitos eléctricos y electrónicos, pues es indispensable para el avance de la tecnología. Bueno, aquí les pongo el ejemplo de los simuladores, les pongo también ejemplos aquí de lo que vimos en Proteus. Aquí les doy un ejemplo, miren, por ejemplo, este es un diodo tipo válvula y dice no simulator model. Quiere decir que este dispositivo no tiene modelo, ni tiene tampoco su empaquetado para hacer el diseño de la PCB. Entonces, este dispositivo lo pueden poner ahí en el área de trabajo, pueden conectarle cosas, pero cuando simulen no va a pasar nada o les va a marcar error porque no sabe cómo se comporta este dispositivo, no tiene su modelo matemático. A ver, no le estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, nada más era la ventana. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí está. Miren, eso sería lo que le estaba comentando. En Proteus puede pasar esto, lo que se había dicho hace rato, de que no les ponga que no existe su modelo en el simulador. Y pues este es uno de los ejemplos, es lo que pasaría. Y si lo ponen, pues no va a funcionar porque Proteus no sabe cómo se comporta este dispositivo. Aquí está el ejemplo del diodo, si tiene su modelo, es un modelo, es un componente primitivo analógico y como tal sí lo tiene, también tiene su empaquetado para hacer el diseño en PCB. Y aquí está otro diodo, el DL4001. De este no tiene su modelo, sí tiene el empaquetado, como pueden ver. Pueden usarlo para diseñar PCBs, o sea, pueden ponerlo como dispositivo ahí, conectar todos los dispositivos que ustedes quieran, pero no simularlo, nada más pueden generar su PCB, diseñar la PCB y que les dé ahí las conexiones y todo, y después imprimir su placa. Eso sí lo pueden hacer con ese dispositivo, pero no pueden simularlo y ver su funcionamiento porque no se conoce su comportamiento, al menos en Proteus. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto es solo para Proteus, para cualquier otro simulador, pues tendrían otro tipo de interfaz y otros modelos. ¿Qué más? Bueno, eso también es para que lo tomen en cuenta. Nosotros en este tema vamos a ver circuitos serie paralelo, o sea, mixtos. Y obviamente al tener que obtener la solución de estos circuitos, ya saben que obtener la solución es obtener todas las corrientes, todos los voltajes, o el comportamiento de un cierto punto del circuito. Por ejemplo, a veces les dicen, obtengan el voltaje del capacitor 2. Entonces tienen que analizar todas las mallas, los nodos, lo que sea necesario para poder obtener la corriente que pasa por ahí o el voltaje que alimenta ese capacitor. Y para eso, si recuerdan, pues se les requiere de ley de Ohm, leyes de corrientes y voltajes de Kirchhoff y pues los métodos que ustedes conocen para análisis de circuitos eléctricos. Y pues esto que va a seguir siendo herramienta en el curso, porque como les digo, vamos a seguir con lo mismo, nada más con diferentes, se va a ver que es lo mismo, pero diferentes variables. Entonces, pues necesitamos resolver las ecuaciones diferenciales y ver lo del espacio de estados y todo. Entonces, bueno, aquí ya vamos a dejar un poquito lo de espacio de estados y vamos a dedicarnos más a graficar el comportamiento, porque es lo que más estamos acostumbrados en circuitos eléctricos. Y como son simplemente corrientes o voltajes, pues va a ser muy, muy fácil y no nos va a decir mucho el hecho de tener cierto tipo de forma de onda o no sé. Solamente vamos a querer ver los valores, el comportamiento de los dispositivos y obtener la solución de las ecuaciones.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Ok, ahorita se va a acabar la reunión. Por favor, se vuelven a unir para continuar. Bueno, continuamos con la clase. En el programa están marcadas muy pocas prácticas, pero es que engloban varias en una sola y yo creo que no sería nada bueno hacerlo así porque, por ejemplo, en el programa dice que se haga una sola práctica sobre modelado y simulación de circuito de sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etcétera. Entonces, solo se hace una práctica de todo eso, del tema de modelado, pero y simulación, o sea, con Working Model o con Scilab, pero sería muy, muy pesado hacer algo así. Entonces, yo creo que mejor separamos las prácticas y vamos cerrando como temas. Entonces, hasta ahorita ya vimos los sistemas mecánicos, así que vemos pues la práctica de sistemas mecánicos nada más. Y ya cuando acabemos de ver los circuitos eléctricos, vemos la práctica de sistemas eléctricos. Y así vamos separando y que no sea o sea, tan extensas las prácticas y tan pesado el trabajo ahí en cada práctica. Entonces les voy a compartir ahorita el documento de la práctica. También lo voy a subir allá a la plataforma. Entonces sería la práctica 1. Por favor, hacen equipos. Ahí, bueno, ahí les voy a poner en la asignación todo esto, pero pues hagan equipos para hacer la práctica. Saben que las prácticas, pues, igual que en micros, son en equipo. Bueno, casi en todas las materias, ¿no? Las prácticas son en equipo. Entonces, por favor, formen los equipos y ahí en la asignación. Repito, ahí les voy a poner todo esto que les estoy comentando, pero entonces no se los cuento ahorita. Ahí van a poner el nombre, designan a alguien para que ponga el nombre, o sea, igual como lo hicieron en micros, el nombre de los integrantes de todo el equipo. Entonces ahí se anotan y pues ya trabajan ustedes en ese equipo con la práctica. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Van a tomar como marco teórico pues todas las clases que vimos de modelado, tanto lo que vimos de segunda ley de Newton, como esto último de Lagrange, y las clases que tuvimos por videoconferencia. El desarrollo es el siguiente. Van a elegir 3 sistemas mecánicos de entre todos los ejemplos que vimos y obtienen su modelo matemático mediante el método de Lagrange. Una vez obtenidos los modelos de los sistemas, yo, bueno, les iba a poner que lo obtuvieran mediante los 2 métodos, pero bueno, no, creo que no tiene sentido. Mejor, creo que es mejor que cada quien, por ejemplo, si a alguien le agradó más el método de Newton, de segunda ley de Newton, en otras palabras, el método de análisis de fuerzas, pues hágalo mediante fuerzas, y quien le haya agradado más o haya entendido más el método de energías, pues hágalo mediante Lagrange. O de hecho, pues también pueden, por ejemplo, hacerlo mediante Lagrange porque se pide y luego comprobarlo con el otro, cada quien, si le parece más fácil, pues es más fácil que lo haga mediante segunda ley de Newton y diga, pues es que esto sí lo sé hacer muy bien. Entonces ya vi que llegué a esto, ahora mediante Lagrange tengo que llegar también a eso y ya lo comprueban. Entonces, por eso les pongo nada más que lo hagan mediante Lagrange y ya depende de cada quien si
se le facilita al otro, lo puede tomar como referencia. Y además, pues como son ejemplos que vimos, ya algunos están resueltos, ya sea mediante Lagrange o mediante segunda ley de Newton. No importa que pues, sean ejemplos resueltos, o sea, el punto es que los retomen, hagan el procedimiento para que sirva como tal, como es una práctica, y que hagan todo lo que se pide aquí. Por ejemplo, en el paso 2 deben de obtener los modelos de los sistemas. Bueno, eso se obtuvo en el punto 1. Aquí van a utilizar esos modelos para simularlos, ya sea con MATLAB o con Scilab, cualquiera de los dos. En el curso pues hemos estado viendo Scilab, entonces pues sí, sería bueno que utilizaran este para que todos trabajaran igual. Y después van a otra vez con los modelos a hacer la simulación, pero ahora con Working Model. Entonces van a simular con Scilab y con Working Model los 3 ejemplos. Y luego en el reporte ya lo van a estructurar y van a documentar lo siguiente, van a poner obviamente su portada, que debe ir incluso en las tareas también, siempre debe estar. Donde pueden no ponerlo es en los exámenes, porque les consume tiempo el ponerlo, si no, pues qué bueno, pero ahí en los exámenes no es obligatorio poner portada. El objetivo, marco teórico, lo que ustedes consideren, de lo que yo ya les estoy diciendo aquí, pues ustedes pongan algo que consideren que es marco teórico para hacer lo que van a hacer en la práctica. Y luego ya van a desarrollar lo siguiente, van a poner los cálculos matemáticos necesarios para la obtención de los 3 modelos, de los ejemplos. Luego van a determinar el espacio de estados de todos los sistemas, de los 3 ejemplos. Ya saben que puede requerirse de la linealización y lo que sea necesario para que puedan después hacer la simulación en Scilab. Y deben de incluir el procedimiento de linealización. Todo lo que hagan deben de incluir el procedimiento matemático, ya sea a mano o con el editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones puede ser un poco tardado al inicio, pero por ejemplo, cuando ya tienen la primera ecuación, ya de ahí nada más copian y pegan y modifican valores, o si hacen despejes, pues pasan un término al otro lado, cosas así. Entonces sí les puede ayudar un poco, aunque escribirlo la primera vez sí les puede llevar un poquito más de tiempo, pero les puede ahorrar tiempo ya al final y que quede el trabajo pues más claro, más presentable. Pero bueno, si lo quieren hacer a mano está bien, nada más debe de estar muy claro, legible, subrayen todos los resultados, todo lo que se pida. Por ejemplo, si aquí se piden los cálculos, los modelos matemáticos en el inciso B, pues las ecuaciones que definen el modelo, pónganlo así como lo he puesto yo, de que lo subrayan los dos o ponen una llave ahí y le ponen este par de ecuaciones o esta ecuación define el comportamiento del sistema que viene representado por el diagrama, o no sé, como ustedes gusten, pero el chiste es que indiquen ahí. Luego, por ejemplo, ¿qué más dice? Bueno, las capturas de la simulación en Scilab o MATLAB para los 3 sistemas y capturas de la simulación en Working Model también para los 3 sistemas. ¿Y qué más? La comparación entre los 3 resultados mediante Working Model y Scilab. O sea, nada más ahí van a comparar lo que obtuvieron en los dos. Y aparte de compararlo, o sea, en la comparación pueden poner, se observa que la frecuencia de oscilación es la misma, la forma o el tipo de movimiento las oscilaciones tienen exactamente la misma forma. No sé, o sea, comparen ambos para que, obviamente tiene que dar casi lo mismo, entonces nada más pónganlo con palabras. Y en las conclusiones, pues ya sus conclusiones individuales sobre lo que hicieron. Se fijan, aquí no les estoy pidiendo la solución del sistema y la simulación en Working Model no la requiere,
y la simulación de Scilab tampoco. Solamente requiere del espacio de estados. Entonces, en ninguna parte se pide la solución del sistema, o sea, el obtener x de t o x1 de t y x2 de t, etcétera, no se pide. No se pide solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales o la ecuación que les quede ahí, pero yo les recomendaría que, aunque no lo incluyan aquí, sí practiquen un poco eso porque en el examen se puede pedir. Otra cosa que les recomiendo es que hay varios ejemplos que hicimos muy sencillos, pero como van a trabajar en equipo, yo les recomendaría que eligieran al menos dos que tengan doble referencia, dos referencias, que les van a dar dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque si hacen esta práctica entre 4 personas, no sé, y se ayudan entre ustedes y son problemas muy simples de masa, resorte, amortiguador y ya, con solo una referencia, pues a lo mejor terminan la práctica en menos de un día con los 3 ejemplos, pero no les va a aprovechar nada en cuanto a estudio para el examen, ya que lo van a hacer entre 4, entre los que sean, bueno, máximo 4. Pues pueden aprovechar para ayudarse entre ustedes, lo que no sepa uno, lo que no lo domine uno, pues lo puede hacer otra persona y luego ya se explican entre ustedes. Y si eligen ejemplos más complejos, pues van a tener esos ejemplos ya hechos ahí en la práctica y les va a servir como tal, como práctica para el examen. Y pues les digo, aprovechen que lo van a hacer entre varios para mejor hacer algo más complicado y que les sirva como repaso. Pero no, aquí no está restringiéndose nada, así que pueden elegir ejemplos muy fáciles y listo, pero les digo, la consecuencia puede ser que pues no les va a servir para mucho la práctica. Casi nada más van pues a copiar y pegar o bueno, a pasar en limpio lo que hicimos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿De cuánto es el máximo de los integrantes del equipo, profe? 4, que sea máximo 4. En caso ya extremo de que alguien quede, o sea, no que quede sin equipo, pero que por la limitación del número de integrantes, alguno diga, híjole, pues es que ya todos están de 4 y él quedó solo y nosotros, y es parte pues casi siempre del equipo que nosotros formamos en las materias, pues entonces pues hacen equipo con él. O sea, prefiero que quede bueno, lo que me refiero es que prefiero que quede un equipo de 5 y no que quede un alumno solo trabajando, o sea, no, o 2. O sea, mejor que se repartan esos 2 en 2 equipos a que queden solos o que quede un equipo de 2 o un equipo de 1. Entonces, sí, que sea límite 4, pero en una situación así especial, pues pueden hacer un equipo de 5. Y pues pongan si no hay de qué, y pongan los integrantes ahí en la asignación. Pues es que no, nadie tiene equipo, ahorita todavía no hemos hecho equipo, es la primera práctica, entonces apenas van a formar los equipos, no te preocupes, Carlos. Sí, de hecho no, pues creo que no hemos hecho nada aún en equipo, porque las prácticas, les digo, apenas es la hora de la primera práctica, no es que se haya retrasado, sino de que es exactamente la primera práctica a esta altura del curso debería de hacerse, que es cuando terminamos el tema de sistemas mecánicos y pues por eso se hace hasta ahorita la primera. Con esto se cierra el tema de sistemas mecánicos, ya a partir de bueno, de hecho esta ya vimos una introducción de sistemas eléctricos, aunque no vimos ningún ejemplo. Ya en las siguientes clases vamos a ver los ejemplos, pero por favor estudien lo que les comenté,
porque pues, por eso no quise también avanzarle ahorita. Ahorita todavía queda, de hecho, como 20 minutos, pero no quisiera ver ejemplos aún porque quiero que repasen un poco sus clases de circuitos y retomen como lo del comportamiento de los capacitores, comportamiento de resistencias, inductores, circuito serie paralelo, métodos de análisis de circuitos. Entonces, por favor, repasen un poco eso. O si no, pues al menos tengan ahí a la mano, para que tengan a la mano los apuntes, los chequen, los tengan ahí a la mano. Y o sea, si quieren hacer algún formulario o alguna guía, no sé, para que no batallen a la hora de analizar los circuitos, porque pues lo vamos a hacer como lo hicimos con los sistemas mecánicos, con ecuaciones diferenciales. O sea, no vamos a usar como tal la ley de Ohm y esto. Sí lo vamos a usar indirectamente, pero no vamos a resolver los circuitos, obviamente, como se haría de manera ordinaria en comportamiento estable, que es cuando, como les digo, cuando el capacitor ya tiene su carga completa, entonces ahí nada más se dice el capacitor tiene 3.7 volts de voltaje, la resistencia tiene tanto. No, lo que vamos a hacer es un análisis de transitorio de los circuitos, en donde se vea el comportamiento realmente de cada componente, pero sí se requiere de saber plantear ecuaciones mediante mallas, nodos, y saber pues, la ley de Ohm, porque de ahí van a salir esas ecuaciones diferenciales. Entonces, por favor, repasen eso. Para la próxima clase, ¿sería ya mañana o cuándo? Sí, ¿verdad? Sí, mañana. Ah, ok. Sí, bueno, entonces sí, traten de dar una repasada, aunque sea, o si no, al menos tener los apuntes ahí a la mano, y mañana ya, yo creo que ya comenzamos a hacer algún ejemplo para avanzar en el tema. Y pues ya tienen la práctica ahí asignada, ya tienen ahí también el tiempo que les doy para que la terminen. Si es, creo que una semana al menos. Siempre vamos a dar una semana para hacer las prácticas. Entonces, pues tienen una semana, creo que es un poquito más de la semana. ¿Qué más les iba a comentar? No, pues yo creo que nada más. Salvo que tengan alguna duda sobre la práctica, sobre lo que van a hacer, díganme. No, aquí está, mira. Elija 3 sistemas mecánicos de los ejemplos que vimos. Sí. Era lo que les estaba comentando ahorita, que pueden limitarse a volver a solo pasar en limpio los ejemplos y agregarle lo que falte. Por ejemplo, algunos solo lo simulamos con Scilab o con Working Model, pues lo simulan con los dos. Pero yo les recomiendo que elijan, porque los van a resolver mediante Lagrange. Si recuerdan, algunos de los de dos referencias solo los resolvimos mediante segunda ley de Newton. Entonces lo que les recomendaba es que elijan al menos dos, que tengan dos referencias para que les sirva como repaso para el examen. Porque, como tú dices, pueden escoger ejemplos que ya estén completos con todo lo que se pide aquí y termine siendo solamente pasar en limpio eso y reportarlo como práctica. Si es válido, no, yo no les voy a bajar puntos por eso, pero no les va a servir mucho como repaso. Entonces les digo, aprovechen que lo van a hacer en equipo, que se pueden ayudar entre ustedes y traten de ser al menos dos de los de dos referencias pues para que les sirva precisamente como repaso y los tengan resueltos de todo a todo, o sea, con Lagrange, linealización, simulación. Entonces les puede servir hasta como una guía para el examen. Pero sí depende de ustedes. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces ya le dejamos aquí.
Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos.